Argentina es un país que también tiene mucha economía sumergida y que hay mucha gente que hace negocios y que no es público y que no se sabe lo que ganan o no. Igual, pues para evitar lo que decías, el ente regulador, tema impuestos, o incluso porque son actividades igual ilegales. ¿Tú dirías que hay personas que deberían salir en esa lista, pero que igual su actividad no es legal o no figura? Sí, total. Hubo un caso muy icónico que además terminó la verdad, con una amenaza muy grave a uno de los periodistas más conocidos del rubro de negocios en la Argentina este año, que es el dueño de la mayor tabacalera de capitales argentinos. Compite con dos mega multinacionales como es la British Tobacco, digamos, o sí, creo que el nombre sigue siendo ese. Me suena. Y Philip Morris, que son los dos grandes jugadores tabacaleros de la Argentina, y una pequeña empresa, en principio, tabacalera local, con ciertos beneficios impositivos a lo largo de 2 décadas, fue tomando terreno en el mercado hasta alcanzar un 30% de la torta. O sea, le comió un tercio del mercado a las multinacionales. En Argentina. En Argentina solamente. Y ese empresario en particular, si bien entró en nuestro radar en los últimos años, la verdad que no lo incluimos en la lista porque parte de la fortuna que ha construido a lo largo de todos esos años claramente tampoco está registrada o por lo menos nosotros no tenemos información como para aseverar que realmente los volúmenes de facturación y la ganancia que eventualmente tuvo a lo largo de estas 2 décadas haya sido así. Pero bueno, hay números grandilocuentes detrás de este personaje y también ha ocurrido con otros rubros. Pensá que en la Argentina, por ejemplo, todo el sector de indumentaria que ustedes tienen en España, por ejemplo, a Inditex, que es un gigante, de hecho el hombre más rico de España hizo su fortuna en el rubro textil. En la Argentina se calcula, estos son datos también no exactos ni precisos, pero que se estima que se venden 500 millones de prendas por año. De esas 500 millones de prendas por año, que son más o menos un promedio de 10 remeras por persona por año, por ponerlo en una prenda, solo el 20% lo hacen a través de canales formales. En blanco, a través de locales comerciales a la calle o shoppings, los grandes malls, pero el 80% se comercializa a través de ferias. Ferias que son ilegales, ferias que son legales pero que no pagan todos los impuestos, o se comercializan a través de canales bastante, digamos, analógicos. Viene un camión a la mañana, junta ropa en la calle Avellaneda o en La Salada o en distintos centros de producción y viajan a Córdoba, a Mendoza, a distintas provincias del país y se distribuyen o se venden en otras ferias o en locales multimarca chiquititos que muchas veces no están registrados o no pagan todos los impuestos. Entonces, imagínate detrás de ese negocio los grandes importadores de telas, los grandes importadores de indumentaria, los grandes fabricantes de esa ropa, muchas veces no pagan todos los impuestos claramente y van acumulando bienes que son fáciles de registrar en la Argentina. Terrenos, campos, propiedades. Y si bien también hemos mapeado algunos o hemos seguido el rastro de algunas fortunas, no se pueden sumar al ranking porque no tenemos la certeza de que todos esos bienes realmente pertenecen a estas familias y que además sería muy chocante también publicar que una familia que está debajo del radar, que importa regularmente 150 millones de dólares en telas, tenga un patrimonio de 300, 400, 500 millones de dólares. Sería realmente un problema para ellos. Un problema para ellos, grave probablemente, sí. Claro, porque además algo que les ocurre a estas familias, entiendo que es que aunque ganan dinero y luego se compran terrenos, casas o cosas, también saltan las alarmas de Hacienda de aquí, ¿no? Total. ¿Cómo has conseguido todo esto? Total. Entiendo que también igual deben de tener algún tipo de sistema para poderlo comprar sin tener problemas. Claro, sí, en Argentina también es algo público y se sabe, digamos, lo debe saber Hacienda y lo debe saber cada uno de los que hacen las operaciones. En general, las transacciones que se hacen de ese tipo de bienes, en general, no en todos los casos, pero es muy común, que se hacen a valores fiscales o a valores fiscales, quiero decir, valores simbólicos y no a los valores de mercado. Claro, mucho más baratos. Entonces pagan los impuestos, aparentemente vos compraste un hotel, el hotel vale 10 millones de dólares, se concreta la transacción, es pública la transacción, se pagan los impuestos correspondientes, pero por un valor fiscal, y capaz el valor fiscal son 600 mil dólares. La diferencia, no pagó impuestos, de dónde salió ese dinero muchas veces no se tiene una trazabilidad y mucho de ese dinero puede venir
o de operaciones simplemente opacas que no pagan impuestos o eluden impuestos, o en el peor de los casos, obviamente, estamos hablando de narcotráfico y demás, que ya en ese terreno nunca me metí, pero seguramente generan enormes volúmenes de dinero. Estas grandes familias también tienen estrategias para optimizar su fiscalidad, más allá de esto que comentas de pues, cuando compran cosas, comprarlo públicamente por un valor más bajo y ya está. ¿Tienen más estrategias? No, tienen más estrategias, obvio. Pensá que en la Argentina de los últimos 20 años la presión impositiva sobre toda la economía de parte del Estado se duplicó. Pasó de 23 a 46% del PBI. Eso creció la presión impositiva. Y esa presión impositiva creció sobre todo sobre aquellos que están en blanco, sobre aquellos que están registrados, sobre aquellos que tienen negocios lícitos. Entonces el peso es aún mayor en términos reales. Y muchas familias entonces eligieron cruzar el charco, como se le dice, cruzar el Río de la Plata y radicarse en Uruguay. Muchísimos empresarios de las empresas más conocidas de la Argentina, los dueños de Globan, el dueño de Mercado Libre, el dueño de Frávega, que es la cadena de retail de electrónica más grande de la Argentina, empresarios de los rubros industriales más diversos, banqueros, todos viven del otro lado del charco, viven en Uruguay, que tiene enormes beneficios impositivos, fiscales, y muchas de esas familias han cambiado su residencia directamente y por eso están radicados en Uruguay, siguen teniendo sus negocios en la Argentina y eso fue quizás uno de los momentos o situaciones más elocuentes de que abandonaban la Argentina y el sistema tributario argentino. En algunos casos también se han radicado en España, en Estados Unidos, obviamente. Tienen estructuras offshore de todo tipo y eso también dentro del marco de la legalidad, pero son estructuras muchas veces opacas, donde vos no sabés exactamente quién es el accionista y a partir de eso también logran eludir ciertos impuestos. Y después también es real que muchos empresarios, quizás no del ranking top 50, pero familias que tienen 10, 20, 30 millones de dólares, tienen el grueso de su patrimonio en la Argentina, siguen viviendo en Argentina y tratan dentro de lo posible con sus especialistas en finanzas y sus contadores armar estructuras que le permitan pagar menos impuestos. Eso seguro, lo sé de primera mano por casos que he conocido y al mismo tiempo porque es de público conocimiento para todos. Lo sabe Hacienda, lo sabe el gobierno, lo saben los empresarios, lo sabe toda la sociedad. Es así porque la presión tributaria en la Argentina ha crecido de forma espeluznante en los últimos 20 años y se siente esa presión impositiva. Nos han comentado muchos amigos que hemos ido haciendo en estos días que vamos por aquí que aquí todo el mundo es experto en fiscalidad, que va haciendo un máster a medida que va creciendo por un poco la situación y querer protegerse. También algo que me ha llamado mucha atención es lo que comentas de Uruguay. ¿Qué diferencias? O sea, ¿cómo funcionan los impuestos aquí exactamente y cuál sería la diferencia con ahí? No, primero las presiones, las alícuotas de lo que vos pagás por ciertos tributos son mucho más bajas que en la Argentina, empezando por eso. Pero en Argentina entiendo que funciona como en España, está el impuesto a sociedades sí. Y luego el IRPF. Exacto, que sería el impuesto, los bienes personales, exactamente. Entonces el empresario tiene una empresa, tiene el impuesto a sociedades. ¿Qué porcentaje tiene que pagar el Estado de ahí? El impuesto a las ganancias está en 1/3, en realidad llega al 35% y después va bajando según el caso. O sea, cuanto más ganas, más va bajando ese porcentaje. No, más pagás. Más pagas. Exactamente. Pero rápidamente llegas al 35%. ¿Cuánto? No sé, un dentista, un odontólogo que tiene un muy buen consultorio paga 35% de impuesto a las ganancias y la empresa más grande de la Argentina paga 35% de las ganancias. O sea, rápidamente llegas a pagar ese 35%. Eso es una de las presiones más grandes que, en todo caso, también es un impuesto bastante progresivo porque más ganás, más pagás en teoría. Está mal el sistema en el sentido de que rápidamente llegas a pagar el tope. Después, obviamente, los impuestos más distorsivos que tiene la economía argentina para las sociedades son los ingresos brutos. Cada provincia tiene su alícuota. Y si, por ejemplo, vos producís, vamos a un ejemplo, por ejemplo, pastas secas. Producís el trigo en Córdoba. Ese trigo se traslada a Santa Fe para hacer harina. Ahí ya pagó ingresos brutos. Esa harina viaja a Buenos Aires. O sea, ingresos brutos es cuando mueves mercancía. Sí, de provincia a provincia tenés que pagarle ingreso bruto. Entonces, cuando vos terminás en la provincia de Buenos Aires produciendo la pasta seca, volvés a pagar ingresos brutos. Pero además, si el consumidor está en Entre Ríos, vuelve a pagar ingresos brutos. Entonces terminás pagando ingresos brutos para 4 provincias. Eso se acumula y eso termina en el precio del producto, del bien que paga el consumidor.
Y distorsiona también la competitividad de la empresa, porque la empresa capaz hace todo muy bien, pero tiene que pagar todos esos tributos a lo largo de toda la cadena productiva. Esos es otro de los impuestos distorsivos que Uruguay no tiene. Y después el IVA, es el impuesto al valor agregado, es del 21% para prácticamente todos los bienes en la Argentina. Entonces hay informes muy interesantes de FADA, por ejemplo, que es una institución que básicamente analiza cuál es el peso de los impuestos en cada bien que uno consume. Leche, pan, carne, cualquier cosa. Y siempre está cercano al 50% de mínima. O sea, la mitad de lo que vos pagás son impuestos. Eso es lo que afecta a las sociedades. Después a las personas, los bienes personales en Uruguay o ni hablar en Paraguay son mucho más bajos que en la Argentina. De nuevo, hay un beneficio en la Argentina que es que los bienes que tenés registrados no tienen valores de mercado. Entonces vos pagás 2,25% de bienes personales, que es el tope, pero pagás el 2,25% no de tu casa o tu departamento que vale $500.000. Tu departamento para el fisco vale $50.000. O sea, tienes que Entonces pagar, pagás sobre esos 50.000 pero de todo tu patrimonio. de todo tu patrimonio. O sea, cada año tienes que pagar un 2,25% de todo lo que en tienes. el peor de los escenarios. Exacto. En el peor de los escenarios, y eso entiendo que es únicamente para gente que ya tiene patrimonios. Sí, que superan cierto monto, que tampoco es muy grandilocuente, pero sí. Vale. Sí. Y luego entiendo que también de todo lo que tú recibes, sea tu sueldo, sea tus inversiones, sea lo que sea, también tienes que pagar el IRPF. Sí, todo está grabado, exactamente. Hay algunas excepciones. Si tenés inversiones, por ejemplo, financieras, yo no soy experto en el tema financieros, pero sé que hay específicamente algunos, no sé, bonos del Tesoro argentino. Que están exentos de ese impuesto. Exactamente, porque creen obviamente que el inversor, fomentan que el inversor compre ese tipo de deuda, entonces no pagás el impuesto. Pero no en todos. Y después el resto de las operaciones generalmente terminan tributando muchísimo. Muchísimo, sí. Vale. Y